Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar pedagógicamente, así como la Iglesia nos va presentando las lecturas. Pero estas lecturas que no simplemente para el día de hoy se organizan, sino que es todo un ciclo. El ciclo litúrgico corresponde a nuestra vida, queridos amigos. En un año, desde que nacemos, por eso comenzamos con el nacimiento, el adviento que prepara nuestro nacimiento, el nacimiento de Cristo, a quien nosotros llamamos para que venga en medio de nosotros. Ojalá rasgaras el cielo, ya ocurría en este año, con el profeta Isaías, y viniese, Señor, en medio de nosotros. Y luego entonces la identificación, el tercer domingo que nos preparaba, ese Mesías. Pero esencial con el cuarto domingo de Adviento que nos decía, More Moita, Ñandeyara, ese Mesías que está viniendo en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu país, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. More Moingueta pe Mesías, Pendereco bebe, ¿verdad? ¿En qué lugar lo vas a ubicar? Y luego el nacimiento de Cristo. Aquí está entonces el gran misterio que nosotros tenemos de la humanidad. El Dios mismo, tanto Dios amó al mundo que vino en medio de nosotros, se encarnó, carnis, incarnis, peñandero ove lleva, es decir, y que veñan de virebe o guatajanguaya. Y seguimos después, que fue el domingo pasado, y decíamos, con mi taco a uva lleva, que está en el pesebre, mi chimío uva lleva. A chulina, entero vete, mañana, ya esa y ponaiteco, Ñandeyara, maese Ñanderajú, que se manifiesta en esta hermosura de este niño, Jesús, que quiere decir Salvador, ya voy a Paguazuña, en Bocapú, ya ahora Saña, Ñojetú, lleva. Pero viene el domingo pasado, era la Sagrada Familia. Pemitapeando pitamayo, bebé. Pemitapea o cacuata, joina, jopeana. Importante y la llana de familia. Peñandero gapea lleva importante la ñamaña mía ya es a mí. Porque desde aquí, queridos amigos, nosotros podemos hacer un camino maravilloso para que nuestra sociedad pueda cambiar. Nuestro obispo de Cacupé, Monseñor Valenzuela, el día de Cacupé, y pon ahí te lleva, iba a llevar ñandé. Así, punto por punto, como metiendo el dedo en las llagas. Algunos de tus echaba ahí medio buscaba y ya, monseñores. Pero eso es porque no tenemos, como se dice, sangre en la cara para enseñar de sinvergüenza. Dañas en dulce andas ya sé que muchos de estos problemas somos nosotros, ¿verdad? Quien tenemos que solucionar. Pero esto se soluciona porque la familia, no estamos hablando solamente de papá, de mamá, sino que de esta gran familia que es la humanidad que somos nosotros. Si nuestro país, nuestro Paraguay quiere salir adelante, UPB entero haya yo puita zona. Pero siempre a mí la tendo está, ¿verdad? En este caso es la voz de la iglesia, la voz de nuestros obispos. No están chisteando, no hay chiste la yapuca janguá, ñamaña janguá, ñambo hasa janguante, ñambo que janguá como si fuese nada. Esto tiene que ser para nosotros, peñan de ceja, ñanderu, y moya bajo, ella tiene maestra, clase hoy, tira peñan de nambía, ñande. Algo dicen de mi hijo, ella engareco, que ella atender que, porque la ya pues no impone. Y esto es lo que ha sucedido y se nos ha dicho, ¿verdad? Así que tenemos que tomar muy en serio y tenemos que comenzar, ¿verdad?, a planificar. Yo no sé si agarraron este discurso a leer punto por punto y decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar estos problemas, verdad? Porque si el Señor nos ha llamado a todos nosotros para
hacer un camino de salvación, porque esto es camino de salvación. Animemos a la ñañino de salvación, estamos hablando del cielo o de cosas extraterrestres. Salvación quiere decir felicidad, quiere decir dignificación del hombre. Dice, para cada generación que va pasando. Ahora es nuestro tiempo. Ahora es el tiempo que nosotros tenemos que vivir en la dignidad. No tenemos que esperar no sé qué tiempo. Ya van a morir, pero no tiene sentido. Y así sucesivamente. Hoy la palabra de Dios, justamente la primera nos habla de esto. Isaías 61:6. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones. Llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá trayendo oro e incienso y pregonarán las alabanzas del Señor. Queridos amigos, así como comienza, ya nos da mucha esperanza, ¿verdad? Porque pensamos, creemos, esa es la gran esperanza del cristiano, el primer elemento, como dice Pablo, de las 3 virtudes cardinales: esperanza, ¿verdad? Fe y sobre todo la caridad. Pero comienza con esa esperanza, porque ya con a esperar. Y esto es lo que estamos esperando, que nuestro mundo, que nuestra sociedad brille entre nosotros la luz del Señor. Levántate en primer lugar. Quiere decir que la encarnación significa para nosotros la presencia de un Dios. Porque eso es lo que siempre ha pasado y sigue pasando todavía en medio de nosotros, lastimosamente. Muchos entonces por un soquete, o muchos, ¿verdad? Lastimosamente, por no perder su trabajo, ciertamente, o lo que sea, ¿verdad? Y entonces seguimos, por un sueldito de morondanga, ¿verdad? Y entonces así, seguimos en la ignorancia, seguimos en la pobreza, seguimos en la imposibilidad de levantar y de hacer una verdadera resurrección. Resplandece, Yara. Nacimiento, Navidad, nueva vida, tiene que ser algo que nos hace mirar mucho más adelante. Llega sobre ti tu luz y la gloria del Señor brillará sobre ti. Y te habla directamente de la realidad, porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti, Paraguay, ya agregás europea, sobre ti, Paraguay, brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Y esto significa la manifestación, porque este día, en este domingo, celebramos la Epifanía del Señor. Epifanía que significa para nosotros manifestación de Dios, la presencia de un Dios que nos cambia, que nos transforma y que llega a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir
evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara ñe dominical en este domingo de la Epifanía, este día pea las eras y la Epifanía quiere decir manifestación. Ñande Yara, oye, Cañandé, la primera lectura maravillosa, como decíamos, Dios se nos manifiesta, Dios se nos da a conocer. Oye, Cañandé, Ñande Yara, oye, moía, lleva Peñande nondepe, ay, Ñande, bueno, se ay meco, lleva. Así es que fuerza, ánimo, yayapoque, yajague ese, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo que encontramos aquí en esta lectura, que para nosotros es muy importante, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 3 del 2 al 6. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Queridos amigos, aquí estamos hablando del famoso todos estaremos bien, ¿verdad? Todos estaremos bien. O esto es lo que nosotros anhelamos y esto es lo que nosotros buscamos. El estar bien significa sobre todo el vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y ponago hina pea la ñamaña ponata moyepa ñañamindu uponata mojina porque upea hoy con la ñande peñande yara y erubibei. Hoy de una manera muy especial, en este día en que celebramos la manifestación del Señor a su pueblo, a nosotros, a cada uno de nosotros. A ver, Ñande Yara Mombe, Uñande Jae, Iñande Hina lleva, Baisha Bañande Yaikoana, Ambaisha Bañande Yayapoana, la vida del verdadero cristiano. Queridos hermanos, es muy preocupante, ¿verdad? En todos estos días estábamos hablando, ¿verdad? De personas, pero así inescrupulosas, ¿verdad? Pero así, incluso desafiando a la sociedad, desafiando a todos, ¿verdad? Que en forma, pero absolutamente de nepotismo, etcétera, se manejan como quieren la situación de corrupción, ¿entienden? Y después siguen alardeándose, ¿verdad? Porque ore, pea, porque ore amoa, ¿verdad? Y esta es la gran pena, ¿verdad? Porque quiere decir que hay un contubernium entre todos los poderes, ¿verdad? Que tenemos. Y entonces la chayapoaína, el otro que le cubre, y así. Entonces eso es según la ley humana. Ustedes saben, queridos amigos, que justamente todo el movimiento apocalíptico nace justamente por las grandes injusticias de que nunca se podían resolver. Y esto es lo que a nosotros un poco nos hace pensar y nos hace reflexionar en lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Un movimiento apocalíptico dice, peñante yarando huiro, ñande apetebe. Peñante yarando huiro o guatañan en die, diga tumo ay oía, lleva la ña cambia a mí. Este es el verdadero y lo esencial del movimiento apocalíptico. Es casi como una desilusión, ¿verdad? Incluso si queremos ir más al Antiguo Testamento, cuando hablamos en el momento del exilio, el pueblo
que va exiliado, ¿verdad?, a Babilonia, comienza a repensar su vida sobre un fracaso total. Porque la oñemiante la geía la profeta cuera, no ñe penai se cuera, y claro, después nos viene la debacle, es decir, vivimos como vivimos en la corrupción, vivimos en la pobreza, vivimos simplemente arrastrados, sin vivir en esa dignidad de los hijos de Dios. Bueno, ante esta situación tan real en nuestra vida y en nuestra sociedad, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Y es aquí donde justamente el apóstol San Pablo nos está diciendo a través de esta carta a los cristianos de Éfeso: habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Primer elemento. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos recibido, queridos hermanos, debe ser en beneficio de la comunidad. Por medio de una revelación, como se me dio a conocer este misterio, como acabo de exponérselos en pocas palabras. Porque Pablo, siendo también un perseguidor, atención, Pablo anda y carta y cuatia por ahí te iba una me lleva hasta que se deja tocar por Cristo. Y esta es la verdadera conversión. Peñan de Yara esa poco a ver ya por otra cosa. Ese que perseguía a los cristianos ahora es el primero en anunciar el querigma, el anuncio sobre Jesucristo. Ustedes al leer esta carta que yo les envío, dice, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Veáis, Inañandea lleva que lo que nosotros reflexionamos hoy, a la luz del Evangelio, a la luz de la venida y de la presencia del Mesías, al año de Navidad y lleva peñan de Yara, oye, Shalkama, Baecueñan debe a través de su nacimiento, a través de la Navidad, a través de su presencia, incarnis, encarnación, que quiere decir que es un Dios presente en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro caminar. Y ahora, queridos hermanos, viene lo esencial y lo fundamental, como va a cerrar Pablo esta reflexión. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Queridos amigos, esta última palabra, esta última frase, esta última reflexión de Pablo cierra como el moñito de lo que nosotros debemos entender en este tiempo de Navidad para que exista una verdadera conversión, primero en nosotros, en nuestra familia, en nuestro país. Todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que decimos que vamos a estar mejor, ¿verdad? Solamente, queridos hermanos, se va a dar cuando nosotros dejamos entrar y pensamos desde la justicia de Dios, desde el interés que tenemos que tener porque Dios llega a nuestro corazón, hayaye poria jubereco de la comunidad. Es decir, entender que todos tenemos que poner ese granito de arena, todos tenemos que poner el granito de arena en la comunidad para que podamos surgir como familia, como nación. Y si uno entiende esto, queridos amigos, y yo pienso que todos tenemos, aunque sea un dedito de cerebro, yo pienso eso, que todos tenemos. Y entonces tenemos que buscar, entender y aplicar a todos los niveles, al nivel político, al nivel económico, al nivel de nuestra familia, al nivel de nuestra iglesia, al nivel de nuestros grupos, de nuestras comunidades. Con ambas con algo, sé yo que mañana, amoitepe juguete bebeña mañana. Porque upesa montema ya potajina coñan de yara o yerurea ñande. Dice que todos, también los paganos, participan de esta misma herencia. La manifestación de un Cristo, la manifestación de un Dios que se hace presente en medio de nosotros, significa entonces que lo conocemos a Él, nos aferramos a Él, pero porque esto tiene que llegar a toda la humanidad. Todos somos responsables
en hacer llegar esta felicidad y esta dignificación del hombre a toda la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos continuando con Ñan de Yarañe dominical. Estamos ahora reflexionando esta tercera lectura. La pedagogía de la Iglesia nos enseña siempre a mirar y a profundizar la fiesta de la Epifanía. Epifanía significa revelación, manifestación, darse a conocer. Upeago dice entonces Peñan de Yara, oye cual cañandé, o esa cañandea lleva mapa hamba ella pañandé, la yeicuariré, es decir, después de identificarlo es esencial y fundamental a quién estamos siguiendo y detrás de quién estamos yendo. Esto es primordial, porque si nosotros ni sabemos detrás de qué estamos yendo, evidentemente que será después muy difícil ser perseverantes o ser luchadores sobre estos principios y valores que se nos han transmitido. Eso es no saber dónde estamos parados. Bueno, y aquí entonces hoy leemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres
Le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Queridos amigos, así entonces estamos escuchando esta lectura maravillosa en este domingo de la Epifanía del Señor. Ñande yara llevo yesa cañandé, ñande yara oye cañandé, ñande yara y ñande mabaja eina. Y tiene elementos esenciales, fundamentales para reflexionar desde este Evangelio de San Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Ciertamente que diga tumo a ella y que en todos los detalles, pero es una riqueza enorme, ¿verdad?, lo que nos trae aquí este Evangelio. En primer lugar, se nos presenta el reinado de Herodes, es decir, la encarnación in carnis. El contexto histórico es esencial y fundamental, porque upeacos y señandea lleva pemita upea, ese Mesías ha nacido. Quiere decir que Dios ha entrado en nuestra historia. Este es el tiempo, es decir, hace 2000 años, en que Dios, por su inmensa bondad, tanto amó Dios al mundo, que vino verdaderamente, se ha encarnado, y el Verbo habitó en medio de nosotros. Primer elemento, tenemos que saber que es una encarnación, es la realidad, es un Dios que entra en nuestra historia, o mejor dicho, es el Dios que se manifiesta a través de nuestra historia. Ahora se nos presenta unos magos de Oriente. Recordemos que el mago y el Oriente aquí está representando a la sabiduría. Upeagola dice el Oriente, el Este. Siempre en la Biblia significa la sabiduría. Upea dice tener la capacidad y gato hanguay shareña mindu uga lleva reñe punure calculare mañare ella va ella bandere rajina pendere kobe va ella wat te koe bandere were coreína hamba ella barere ugatá lleva pende pende familia pendere ugapu pendeneta pendere injame. Eso quiere decir los magos del Oriente, la capacidad de reflexión. Y ellos, ¿qué hacen? Se presentan en Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Esa estrella entonces que ellos ven surgir, siguen, ellos vienen siguiendo la estrella. Es importante aquí la estrella como tal, porque Upeiga Tumoveña Neña por Andoa lleva como un primer mensaje: ¿cuál es nuestra estrella? ¿Qué es lo que nos hace partir en búsqueda de lo esencial y lo fundamental? Ya es agüilla allí y estamos. Imagínense que son unos sabios. Quiere decir que con ave o moingue veña tu umejina o ñamindu uina peje cobere ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar al rey. El rey significa entonces nuestra propia vida, el que dirige, el que gobierna. ¿Gobierna qué cosa? Y gobierna nuestra vida, nuestros principios, nuestros valores. Eso significa Yahabe Arabuqueri. Ese es el sabio. El sabio es el que está buscando continuamente, lleva. Ojecáina, curiguasuya, ya te pecaeseina, escaina, ya te pecaeseina, mopoina. ¿Dónde está ese tesoro? ¿Dónde está esa realeza? Tenemos que volver a encontrarlo, ¿verdad? Porque me parece que sobre todo nosotros hemos perdido bastante de nuestra propia dignidad. Y entonces nos preguntamos: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? La promesa de Dios: les enviaré al Mesías, mi propio Hijo que estará en medio de nosotros, porque Dios amó demasiado al mundo que ahora nos envió a su Hijo que está en medio de nosotros. Entonces vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Queridos amigos, esto es entender, saber, comprender. Venimos a adorarlo, venimos de lejos. A pesar de que estos son sabios, saben que hay alguien que está por encima de ellos aún, que es justamente Dios, la presencia de Dios. Viene un segundo elemento: estos somos nosotros también, no podemos serlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Herodes representa al egoísta. Herodes representa a aquella persona que no quiere saber nada de Dios. O mejor dicho, Herodes está representando al hombre caído. A Génesis 3,
versículo 5, cuando dice justamente, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Herodes es el hombre que se considera Dios. Herodes es el hombre que no necesita supuestamente de nadie. Y por eso entonces se asusta y toda Jerusalén queda sobresaltada. Entonces hoy, ¿qué hace? ¿Dónde está ese niño? Rápido, díganme, ¿cómo dicen las profecías? Hasta que después se informan. Y ahora Herodes manda llamar secretamente, ahí está. Aquí nosotros entendemos bien el secreto de Herodes. Pero miren, qué sinvergüenza que es este hombre, y somos nosotros. Después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido, los envió a Belén. Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Imagínense. Y sinvergüenza. Eso es utilizar la religión. Provecho propio, ¿verdad? Entonces, quieren utilizar a los hermanos, a los demás, justamente, ¿para qué? Y justamente porque él está queriendo matar a este niño, hacer desaparecer a este futuro rey de Israel. Ciertamente aquí viene la tercera parte, después del encuentro con Herodes, cuando ellos al comienzo fueron a buscar al niño al palacio, ciertamente, que desaparece la estrella. ¿Por qué? Y porque ese no es el lugar donde Dios se va a manifestar. Sin embargo, vuelve a reaparecer, dice esa estrella, cuando vuelven a tomar el buen camino. Algunas veces podemos equivocarnos. Si nos equivocamos en nuestro caminar, ya se ahí venían de Yárabe. No le vamos a encontrar en el lujo, no lo vamos a encontrar en el dinero, no lo vamos a encontrar en el egoísmo. Pero cuando volvemos a encaminar nuestra vida hacia el sendero que nos lleva a Belén, al pesebre, en el lugar pobre, ahí dice, la estrella se detuvo donde estaba el niño. Y cuando ellos llegan a ese lugar, se llenan de alegría. Al entrar en la casa encuentran al niño con María, su madre, y postrándose le rinden homenaje. Estos sabios son capaces de arrodillarse, luego abriendo sus cofres le ofrecen dones, oro, incienso y mirra. Los tres elementos que nos hacen entender nuestra misma condición. Es la condición de este niño, pero que también nos está hablando de la condición de cada uno de nosotros. Oro. Entonces somos los más importantes en esta creación. Somos los reyes de la naturaleza. En el último día, el sexto, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De ninguno de los que fueron creados por Dios, Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Reyes de la naturaleza. Segundo, le ofrecen incienso. Incienso solamente se le ofrece a los dioses. Y aquí justamente al niño, a este que está acostado en el pesebre, le ofrecemos incienso, porque se ha encarnado, es Dios hecho hombre. Dios que se encuentra entonces en nuestra humanidad. Este que es la imagen de mi Dios, la verdad, la imagen de este Dios a quien nosotros tenemos que respetar, amar, querer, porque ya esa lleva esa es la manifestación, esa es la verdadera epifanía. Y por último, queridos amigos, mirra. Mirra significa nuestra propia debilidad, porque la mirra es el perfume con el que embalsamaban a los muertos. Este niño que ha nacido es de Dios, pero es hombre. Jesús es hombre. Y así también nosotros vemos nuestra condición de hombres, de humanidad. Somos reyes, somos dioses, pero sobre todo también somos debilidad, somos hombres. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia entonces hoy al Señor. Y que tu anguaisha como los reyes, primero en esta gran sabiduría, buscar siempre a Dios. Y que tu ya voy la añadera ya a palacio, volver a encaminar nuestra vida hacia el pesebre, es decir, hacia la verdadera manifestación de un Dios que nos quiere y que nos ama. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical y aquí en esta última partecita queremos dialogar, queremos hablar sobre esta pregunta tan importante. Ñande Yara Ñe'e responde y hoy queremos responder sobre esta palabra que hoy celebramos en este domingo, Epifanía. Epifanía, cómo nosotros encontramos en el desarrollo también esta palabra, es importante el significado bíblico principalmente, pero recordamos que
el significado bíblico no es que nace simplemente de una palabra bíblica que se inventa dentro de la Biblia. La Biblia siempre se lee dentro del contexto histórico, es decir, desde una encarnación. Pero en la vida del hombre, Dios se manifiesta en nuestra historia. Por eso que es importante, queridos amigos, no hacer una separación, una dicotomía entre fe y vida. Está hoy ¿verdad? Que la religión es todo angelito, que es todo mirar al cielo, arriba, ver nubes y no sé qué cosa, que se le apareció esto o que vio una luz o aquello. Pía, posiblemente no entendéis nada para lo que es verdaderamente la encarnación. Porque la encarnación, evidentemente que nos quiere mostrar todo lo contrario. Nada de estar viendo por ahí angelitos, esto, aquello, sino que sobre todo lo vemos en la realidad bien concreta. Y esto lo encontramos, pero al 2x3, ¿verdad? La Biblia prácticamente se basa en una manifestación, epifanía de Dios, pero en nuestra historia. Entonces vamos a procurar entender lo que significa la epifanía, cuál es el desarrollo y cuál es el sentido teológico bíblico, que al final de cuentas es lo que a nosotros nos va a guiar siempre en nuestra vida. La ñandeco amba en entendero. Entonces estamba en ya pomo ahí en forma equivocada. Umi pocane, yapu, mondá, umi ya hecha peteta. Pero vean, ya entender. Si seguimos en lo mismo, quiere decir que porque ya entendéis na país, pero nañamo ingese peñandereco bebé, porque esto hay que llevarlo a la vida, ¿verdad? No es simplemente un entendimiento, un conocimiento de lo que significa la manifestación de un Dios en nuestra historia. Lo que hemos celebrado entonces, queridos amigos, aquí viene la primera epifanía, cómo se nos presenta en la historia de la salvación. Entonces, miremos un poco. Si vamos a mirar desde el Nuevo Testamento y después volvemos un poco la base y las raíces que viene desde el Antiguo Testamento, la primera epifanía que tenemos es el mismo nacimiento de Cristo, de Jesús, que nace en un pesebre. Esta es la primera epifanía. Pero nos preguntamos, ¿epifanía para quién? ¿Qué epifanía es lo que sucede el 25 de diciembre? Es justamente a este pueblo que desde el Antiguo Testamento estaba esperando la venida del Mesías. Acuérdate que esa cejina, acuérdate que oja anujina el Mesías, va el Mesías, Mesías quiere decir Salvador. Pero ua hazaña de peipo, peñan de pesenota hina hazaña de peipo, allí peica tu hazaña de peteo, hañase, pemba iba de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Esta primera manifestación, entonces, queridos hermanos, se realiza para el pueblo de Israel. Es una forma de decir, así también como encontramos incluso en el Evangelio de Marcos. Es maravilloso, ¿verdad? Porque cuando comienza el Evangelio de Marcos, lo primero que nos dice en el versículo 14 del capítulo 1 y 15, ¿verdad? Cuando llega el tiempo oportuno, cuando se cumplió el tiempo, dice. Entonces uno se pregunta, ¿pero de qué tiempo me está hablando? ¿Qué cumplimiento me estás hablando? Y Catuña de ella lleva. O dice, todo lo que el pueblo de Israel estaba pensando y estaba sobre todo esperando. Es la esperanza en la venida de un Dios que viene en medio de su pueblo, viene para liberarnos, para salvarnos, para ayudarnos a nosotros a llegar a nuestro objetivo de nuestra propia felicidad. Si nosotros ponemos metas y decimos, todos estaremos mejor, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Quiere decir que tenemos una meta hacia dónde estamos apuntando. Y eso es lo que el pueblo de Israel está también diciendo. Todos queremos recibir esta salvación de parte de Dios. Entonces, objetivo, para llegar a nuestro gol, para llegar al puntito rojo de nuestro GPS, lleva. Y entonces la primera epifanía, así como se nos presenta en la Biblia desde el Nuevo Testamento, es la manifestación de un Dios que nace en Belén. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel.
para los judíos en síntesis. Primera epifanía, primera manifestación. Naave oyeyapoma pe umaitewive pepe hano ecuejinaguri. Umaitewive ma pepe hano hina es que este niño venga, es decir, el Mesías, el Salvador, pero lo hace justamente naciendo en un humilde pesebre. Belén, para nosotros entonces, es el lugar de la primera manifestación del Señor. A este día ñandé yaguarecó la segunda manifestación. Quiere decir, queridos amigos, esta epifanía que hoy celebramos, que Dios no es un Dios solamente de los cuates, solamente del orecuete. Miren que esto es esencial y fundamental. Todas las lecturas que hoy hicimos, una gran luz que ha brillado para todas las naciones. El segundo que se nos mostraba era la segunda lectura, también importantísima, que esta salvación ha llegado también para todos los paganos, segunda manifestación ñañeína. Y el tercero, entonces, el evangelio que decían unos magos del oriente. Es decir, no nos encerramos en un pequeño grupito. Al contrario, se abre siempre al mundo. Pero hay una dificultad. Ustedes recuerdan en el evangelio que cuando los magos del oriente vienen, o Yahweh y las AP, por eso que desapareció la estrella, o Yahweh o Mojo y o Palacio, ¿dónde tiene que nacer el hijo de un rey? Y está bien supuestamente según la razón del hombre. Mona sea el hijo del rey. Y en el palacio se va muy bien, está muy bien. Ellos van y le preguntan, venimos porque ha nacido el hijo del rey. La estrella nos ha indicado, pero ha desaparecido. Sin embargo, no era ese verdaderamente el lugar de la manifestación. Dios se manifiesta a todos en la humildad, en la pobreza. Y esta es la segunda manifestación, quiere decir que es para todos. La primera, a los judíos. La segunda, a todo el orbe, a todos nosotros, a todos aquellos que no somos judíos. Dios vino para todos. La salvación es para todos, porque la humanidad es la que será redimida y es redimida con la presencia de un Dios que se hace carne y que se hace hombre en medio de nosotros. Pero después vamos a seguir, queridos amigos, dando página, porque dentro de poco, mañana mismo entonces, vamos a celebrar algo fundamental y esencial en nuestra vida, que es justamente el bautismo del Señor. Esta es la otra epifanía. En cuanto que el primero se manifiesta a los judíos, el segundo se manifiesta al mundo entero. El bautismo quiere decir la manifestación, siempre epifanía de un Dios, pero mala lleva bautizada, jañande. El bautismo, queridos amigos, es individual, es personal, porque bautizo quiere decir sumergirse yo. Yo me tiro a la piscina. Upea que dice la bautizo quiere decir eñapumí zambullir. Pero este simbolismo es maravilloso, como utiliza la palabra de Dios, la Escritura, ¿verdad? Porque el zambullirse en los valores y en los principios de Dios quiere decir entonces. Antero que te añan de ya lleva bautizado. Ahora dice, quiere decir que nos zambullimos en los principios, en los valores del Evangelio de Jesucristo. Por eso que tenemos que entender, así como decían los antiguos, explicatio terminor, ya entender algo la terminología. Va veñan de yara las iseañan de a través de estas palabras que revelan su presencia en medio de nosotros. Y entonces, queridos amigos, estos tres elementos. Y después tendremos más adelante también la famosa manifestación en las bodas de Caná. Bueno, esa es la cuarta manifestación. Jesús manifestó su gloria. Capítulo 2 de San Juan, versículo 11. De esta manera manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestación plena, plenificada. Judíos, paganos, a mí personalmente, cada uno de nosotros, ñañapumí, bautizo, y luego entonces manifestar su gloria a esta comunidad que comienza a actuar y a transformar, porque se acuerdan que es la transformación, el milagro le decimos nosotros, o el signo del transformar el agua en vino, quiere decir que es una epifanía ya de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Queridos amigos,
Esto es entonces lo esencial y lo fundamental que tenemos que procurar buscar. La Epifanía como terminología desde la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a mirar un poco y que da base a todo lo que nosotros vamos meditando y reflexionando. Se presentan los momentos decisivos siempre de la historia de Israel. Siempre hay una epifanía. Estamos hablando ahora desde el Antiguo Testamento. Las primeras epifanías, como encontramos en la Biblia. No se trata, según esto, de una revelación privada, pidiendo por nada que vea. La epifanía siempre va a ser en función entonces de la colectividad. Siempre lo que Dios nos manifiesta, lo que Dios nos muestra, cómo Él se revela, siempre está en función de nuestra comunidad. Siempre se encamina a la comunidad al servicio de la cual está siempre el individuo aislado. ¡Qué maravilla, queridos amigos! Hago la ñandilla y cuaponana. Baisha she hay cuata la ñandilla ya popona jaina lleva peña de enviapo en cualquier lugar. Yo como papá, a ver, ¿cómo yo puedo saber si estoy manifestando la presencia de un Dios? Si estoy haciendo bien. Porque tu servicio, tu paternidad está al servicio de tu familia. Penderoga, pende en vireco, pende cuera, vendera yumi, antera juana. Dese la misma cosa. Eñe por anduja, emaña, batecoba. Eñangarecoba la nemitana, eñangarecoba la anderoga, pere. Reyapoba pei por la mía. Repunani página al favor, ¿verdad?, de tu comunidad. A veces mañana dentro de nuestra iglesia, ¿cómo podemos decir? Pero si yo soy un cristiano, digo que estoy bautizado, digo que entonces pertenezco al grupo religioso, pero nunca hay ni na punui petupao onque alleva. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces estamos macaneando, ¿verdad? O sea, no entendemos absolutamente lo que significa la epifanía. Epifanía quiere decir esa manifestación de Dios que toca mi corazón, que toca mi mente, que me habla personalmente, pero para que yo pueda dar frutos y frutos en abundancia, queridos amigos. En síntesis, oye shana lleva, oye shana de puipore, oye shana. La upeña de dayajeshan no quiere decir que aquí pasa algo, no hay ninguna manifestación. Por eso nos dice claramente, ¿verdad?, que siempre se encamina a la comunidad, al servicio de la cual está también el individuo aislado, que es agraciado con la epifanía. Es decir, si Dios a mí se me manifiesta a través de un llamado vocacional, me dice, hijo mío, hay contender ella tu amuelo, ni manifestarse, ni manifestar, pese acame, pese recoebe, pese ni ame, pese pitu uya llevañe, a calcular agua pura esa y nada de señas de yara. Quiero que sea sacerdote, por ejemplo. Ya muy antes tenía ejemplo. Y entonces, esa manifestación de Dios no es para mí, no es para mí. Siempre estará, dice, al servicio de tu comunidad. Si vos, Dios se te manifiesta con esa vocación de ser un papá verdaderamente, como dijimos hace rato, entonces quiere decir que tu paternidad va a tener que estar al servicio siempre de tu familia, de tus hijos. Ahí es tu responsabilidad. Si a vos se te puso como encargado, como responsable, coordinador en un grupo, te eligieron, ¿verdad? Entonces es para que vos dinamices, seas un líder, entusiasmes. Es la epifanía de un Dios que te llama para el servicio de la comunidad. Y por eso dice, el individuo aislado por una parte, pero que es agraciado con la epifanía del Señor para ponerse al servicio de su comunidad. La epifanía se la encuentra ya al comienzo de la creación, cuando la naturaleza entera y el hombre agradecen su existencia a la aparición de Dios. Primera cosa hoy, cómo Dios aparece, cómo Dios se da a conocer. Suceso que pertenece también al tiempo mucho más antiguo y que por lo mismo se puede concebir tan solo especulativamente, es decir, en el pensamiento del hombre.
en nuestra reflexión podemos darnos cuenta que Dios siempre se fue manifestando a su propia creación. Porque esto quiere decir que ñande yara o me entero eteave una misión y una función que tiene que seguir, que tiene que realizar, que tiene que hacer. Así también, dice, en el tiempo histórico, hacen el caso los llamamientos de Moisés, el de los profetas, también las numerosas promesas que se refieren a la posteridad, al pacto de la alianza, a la adquisición de la tierra, así como el acompañamiento en columnas de nube y fuego. Es decir, este es el camino histórico en el que Dios se va manifestando. Porque esta es la historia de la salvación. En síntesis, que la epifanía es un accionar constante de Dios. Si Dios se ha manifestado en el pasado de la creación, se ha manifestado a través de estos grandes personajes. Y ahí tenemos simbologías maravillosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice a Moisés, ¿cómo se le aparece a Moisés? La famosa zarza ardiendo. Estos son simbolismos, pero para darnos a entender que Dios no abandona a su pueblo, que Dios necesita de Moisés para que pueda liberar a su pueblo. La epifanía, queridos amigos, siempre está en función de los demás. La epifanía, el conocimiento de Dios, la aparición de Dios en nuestra vida. Peñandere no y ajina, porque la epifanía entonces sucede siempre y a cada uno de nosotros. Nos llama a la realización y a la planificación de nuestra vida, porque es una vocación, es un llamado, pero que se va a planificar en cuanto que nosotros entendemos que es una vocación de donación para los demás. Es una donación para el pueblo, es una donación para nuestras familias. Así es que si yo que fuera peña mañana, peña esa, peña de yara, abeja y señan de hina, la epifanía que estamos celebrando hoy, un Dios que primero se manifiesta a un grupo que está esperando en su historia. Y aquí estoy, me he encarnado, aguatata benendía. Pero recuerden que yo no vine para un grupito simplemente aquí cerrado. Ya yo entero etea benguaná, la epifanía, lo que nosotros le llamamos, y hoy celebramos los Reyes Magos. Pero peando puitaya veí solamente para un pueblo pagano, sino que ahora dice, vamos a lanzarnos mucho más aún, porque necesito tu compromiso. La tercera epifanía va a ser el bautismo, próximo domingo. Entonces, esta es la epifanía. Se abre el cielo y ahí desciende. Este es mi hijo. ¿Se dan cuenta? Es una manifestación de Dios. Pero vea, nombre y apellido, dignidad de cada uno de nosotros. Y gatos aguayas entonces, ¿con qué cosa? Con los mandamientos, con los principios, con los valores de Dios, para que podamos después transmitir también a los demás. Bueno, queridos amigos, y gusto formal, pero hasta aquí llegamos por hoy, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir pidiendo al Señor esta gracia, sobre todo de que primero entendamos bien esta manifestación de Dios para con nosotros, en nuestra historia. Para todos llega la salvación, con una responsabilidad personal, donde nosotros hacemos nuestro propio bautismo. Y sobre todo, porque tiene una consecuencia sobre toda la creación. De esta manera manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un buen domingo y sobre todo que esta sabiduría de los reyes magos, ya es de los magos del Oriente, sobre todo llegue a nosotros. Yagua ya calculaña maña ya esa peñande yara muy vacue peñandere coebe aupe peñande ya ñande yara co año y besañe comprometen en día. Quiero hacer que el reino de Dios, tu reino, esté en medio de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.